Fusagasugá, con sus atardeceres que parecen salidos de una pintura, sus orquídeas, sus paisajes y su gente, están siempre bajo el lente de propios y foráneos, artistas y personas del común que encuentran en cada paraje y situación de la ciudad jardín un motivo para mantener en el recuerdo. Es por eso que fotógrafos de otros lugares han encontrado en Fusagasugá el sitio perfecto para recrear su arte, razón por la que un día llegaron y se quedaron para hacer de la fotografía su modo de sustento y su estilo de vida. Javier Rojas Villamil aún conserva las cámaras fotográficas que su padre utilizaba para tomar las fotografías de los eventos sociales y para registrar los sucesos que constantemente se generaban desde Fusagasugá, consolidándose en ese entonces como el primer reportero gráfico reconocido en Fusagasugá. Mi nombre es Javier Ulises Rojas, más conocidos como Villamil. Mi padre se llamaba Antonio Rojas Villamil. Entonces él, cuando llegó acá a la ciudad de Fusagasugá hace aproximadamente 65 años, él montó el estudio fotográfico con ese apellido Villamil. ¿Por qué el apellido Villamil? Porque era un hombre que el apellido era más larguito y le sonaba más. Dos, porque él empezó la fotografía sobre sus 8 años de edad en la ciudad de Tunja, proveniente él de un pueblo Pachavita, también de Boyacá, y allá aprendió la fotografía con un tío de él que se llamaba Servando Villamil. Entonces, si uno va a la plaza de Bolívar en la actualidad en Tunja, allá encontraremos hacia uno de los costados el Foto Villamil, porque aún se mantiene el nombre y aún inclusive aparece en Cámara Comercio, aunque la fotografía ya no existe. Antonio Rojas Villamil llegó a Fusagasugá desde Tunja hace 65 años, con una guillotina, un pequeño metro metálico y un sueño y la motivación de iniciar una aventura en esta población a través de la fotografía. Llegó como motivado por esa aventura, ¿no? Esa aventura a la fotografía. Siempre fue muy aventurero y más que un aventurero fue muy apasionado por el cine. Entonces él quería conocer esta región y por lo que a él le comentaron que era una región muy bonita y que aparte de eso había unos atardeceres muy bonitos, pues él llegó a la ciudad de Fusagasugá. Esa guillotina llegó con él. O sea que de las cosas que tenemos realmente antiguas de él me decía que él llegó con esa guillotina aquí debajo de su brazo. 65 años y funciona. 65 años desde que tengo razón de ser. Tengo 45 años. Desde que tengo razón de ser, nunca le he visto afilar. Nunca se la había afilado a mi papá. Mientras yo he estado aquí de lleno con la fotografía, hace aproximadamente unos 25 años, la guillotina está sin fil. Después de que yo estaba estudiando el bachillerato en el Colegio Salesiano de Valsálice, viene mi inquietud por estudiar algo relacionado con los números y empecé a estudiar licenciatura en matemática y física. Desafortunadamente o afortunadamente para mí, pues mi papá, pues con los problemas de salud que empezó a tener, me tocó empezar a tomar riendas sobre el estudio fotográfico. Y poco a poco me fui vinculando con la fotografía, pero en ese tiempo, estoy hablando hace más de 20 años, todavía tenemos la fotografía en blanco y negro. Fotografía que todavía se desarrollaba, todavía se pedían fotografías en blanco y negro, todas fotografías para documento. Se especializó mucho en el blanco y negro. Él también fue el primer reportero gráfico que tuvo la ciudad de Fusagasugá, pues no lo había. En ese tiempo habían cámaras muy grandes, muy pesadas de estudio y él llegó con cámara pues muy moderna en su tiempo, cámaras que podía llevar a un evento y otro sin llevar tanto equipo, sin estar llevando luces. Simplemente él trabajaba con una Rolex en ese tiempo con un formato negativo 120. Es así como entonces me empecé a meter con el rol de la fotografía y hasta el momento pues nos ha ido pues bastante bien porque pues la tecnología pues cambió y eso ha sido una gran oportunidad porque abrió mercados. Recordemos que aquí en Fusagasugá habían aproximadamente 5 fotografías que poco a poco fueron cerrando porque empezó a llegar laboratorios donde se promocionaban fotografías a un precio pero muy bajo y eran fotografías de combate, eran fotografías que simplemente lo metían a uno dentro de un cajón y simplemente llegaban y tomaban una fotografía sin nada de contrastes,
sin absolutamente nada de retoques. Entonces era una fotografía de vicio. Estamos en el año 1999, se hablaba sobre el sistema digital. Era para nosotros un adelanto tecnológico muy grande porque siempre se utilizaba papeles en blanco y negro. Era un papel que no se podía dar la luz directamente de luz blanca. Había que utilizar una lámpara de seguridad que era una lámpara color roja. Aquí en esta es una cámara muy antigua. La verdad no sé cómo llegó a las manos de mi papá porque él la tuvo, no sé si realmente la utilizó, pero igualmente utilizaba un formatico de rollo que se llamaba 126. Era un rollo un poquito más pequeño, ¿cierto? Donde había un objetivo para uno poder, un visor para uno poder tomar las fotografías. Era muy simple. Si ustedes se dan cuenta, no hay velocidad, no hay diafragma, no hay absolutamente nada. Estamos hablando de una cámara muy antigua. Eso era el retocador. ¿Sí? Acá, en eso yo aprendí a retocar en el 85, aproximadamente en 1985, donde uno colocaba el negativo, ¿cierto? Montaba acá y a través de unos lápices se hacía el retoque, se hacía el Photoshop de la época. Ese era el Photoshop de la época. Había que montar el negativo acá, había que colocarlo sobre este hueco. Venía aquí un vidrio esmerilado, aquí una fuente de luz que obligatoriamente había que tener la parábola. En el negativo, ¿qué era? Todo lo que es blanco va a salir negro, todo lo que era negro salía blanco. ¿Eso qué significa? Que cuando una persona tenía un barrito muy grande o un lunar muy notorio, ¿cómo salía en el negativo? El negativo salía blanco. ¿Qué es lo que tocaba hacer con los lápices? Echarle un poquito de sombra, digámoslo así, para que poco a poco ese se vaya atenuando. Cuando ya se miraba el positivo, pues inmediatamente pues, ese barrito o esa linecita de expresión muy fuerte se disminuía bastante. Los retoques y efectos eran parte del trabajo que Antonio Rojas Villamil realizaba en sus trabajos y que lo hicieron famoso en la ciudad. Más aún, cuando se hizo a la primera cámara digital, siendo pionero en este tipo de fotografía en Fusagasugá. Por su lente pasaron varias personalidades del municipio y de la región. Alcaldes, gobernadores, políticos, empresarios, gente de la sociedad fusagasugueña fueron algunos de sus clientes. Además, por supuesto, de la gente del pueblo que lo contrataba constantemente para sus retratos familiares y el registro de sus eventos más importantes. Fotografía Villamil fue uno de los primeros locales de fotografía que se estableció en Fusagasugá hace 65 años y tal vez el único que ha sobrevivido después de tanto tiempo a los cambios económicos, culturales y sociales del municipio, convirtiéndose así en uno de los negocios más tradicionales de la ciudad jardín.